des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Un magazine a tu medida. Offrez-moi du per... Muy buenas tardes para todos los televidentes de Un Magazine a tu medida. Bueno, muy contenta estoy hoy retomando nuevamente mi área laboral, más recuperada. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron tan pendientes de mi salud, todas las visitas que me hicieron, las llamadas. Un Dios les bendiga a todos. Bueno, y para iniciar, en el día de hoy el tema es hijos fracasados. ¿Cómo no caer en el error de criar hijos con mentalidad pobre? Muy buenas tardes para todos. Rico que Yamil está aquí con nosotros. Ya sabe que nos estaba haciendo mucha falta. Y yo sigo con mis datos curiosos. Y para los que tienen mascotas, les vamos a mostrar el perro más costoso del mundo. Y el fotógrafo que retrataba fantasmas. Aquí les tengo las fotos, les tengo todo. Y les tengo 4 cosas curiosas que nos ocurren cuando vamos a comer. Y voy a despejarles esa duda que siempre hemos tenido. Si estamos enfermos, ¿debemos o no hacer ejercicio? Un magazine a tu medida. Offrez-moi du personnel. Bueno, Mile, ¿cómo hace uno para tener esos hijos fracasados? A ver, Martica, para tener esos hijos fracasados, muchos padres hoy en día están contribuyendo porque cuando aquel pequeño se equivoca o no sabe hacer la tarea o no se aprendió la lección, entonces la mamá, muy enfurecida, o puede ser también el papá, les dice: usted no sirve para nada, usted es un bruto, usted es un burro que no es capaz de aprenderse la lección. También hay otros que caen en el gravísimo error de que empiezan a compararlos. Mire, cómo Julanito sí sale adelante, cómo Julanito sí se aprendió de eso, y también empiezan a comparar las calificaciones. Ustedes no alcanzan a imaginarse en el daño psicológico y el daño emocional que ustedes están haciendo a sus hijos. Pero mire, yo sigo diciendo lo mismo en varios programas, y es que a los padres de familia se les olvida que fueron niños, que fueron jóvenes y que han pasado por diferentes etapas de la vida para poder llegar a ser adultos y a ser lo que son ahora. Hay personas adultas que casi que le exigen a los niños que piensen y hagan lo que hacen ellos, y eso no es así. Hay que tener en cuenta, hay que meterse en los zapatos de las personas. Un niño, ¿cómo va a hacer lo que uno hace? ¿Cómo va a decir lo que uno dice? No, para eso estamos los padres de familia, para hacer una guía, que no es garantía, yo sigo diciendo, pero al menos uno deja como sembradas las bases y todo. Hay padres de familia que yo veo que exigen mucho a los niños, les exigen demasiado, les dicen cosas supremamente pesadas, inclusive hay cosas que uno les dice a ellos charlando y a ellos se les queda aquí grabados en el disco duro. Entonces mire, con los niños hay que tener determinada sutileza en determinadas cosas, porque tampoco puede caer uno en el extremo de que debe ser tan pasivo, tan comprensivo, entre comillas, que les deje hacer de todo. Pero sí hay que tener en cuenta esa parte. Los niños son niños. Claro, Martica, no podemos ser padres tan flexibles, pero tampoco convertirnos en unos padres tiranos. Hay quienes cuando están haciendo la tarea con sus hijos les arrancan las hojas, cogen las hojas del cuaderno de sus pequeños hijos y se las tiran a los pies. O también otros los humillan, les tiran el cuaderno y hacen que ellos lo recojan simplemente porque su hijo no ha podido aprenderse la lección. Pues ¿quién en un momento de presión se aprende algo? Yo quiero, querido papá y querida mamá, que hoy reflexiones y si te estás identificando con el tema del día, te toques el corazón. No hagas con tu hijo lo que hicieron contigo en un pasado, porque muchas veces lo que hacen estos padres es hacer lo que hicieron con ellos de niños. No dañes a tu hijo así como te dañaron a ti. Mejor date una nueva oportunidad y enmienda los errores del pasado que cometieron contigo para que no caigas en lo mismo con tu pequeño. O sea que los hijos entran a pagar lo que los adultos o los abuelos hicieron. Y continuamos con el tema del día, pero también continúo con Mile. Mile, a ver, yo pienso que todo depende como uno diga las cosas. Siempre en la vida. De pronto hay, yo digo hasta que madrazos que le puedan decir a uno, pero de la manera más decente. O sea, no hay necesidad de exaltarse, de vociferar, de decir un poco de cosas
para poder transmitirle a esa persona la idea de lo que uno quiere decirle. No hay que recurrir a todo eso, y menos si son los niños. Otra de las cosas que yo pienso, Mile, para que me aclares allí es, hay muchas personas que intervienen respecto a esto con los niños, por ejemplo, y con los jóvenes. Entonces interviene la opinión del abuelo, de la abuela, la tía, el papá, la mamá, y eso todo el mundo mete la cucharada, y el pobre adolescente o el pobre niño quedan así, bueno, ¿para dónde pego? Ahí es donde pienso yo que lo coge otro en la calle, le lava el cerebro y... Claro, Martica, lo que pasa es que a usted le pueden decir palabras muy fuertes, y no es la palabra en sí lo que ofende es el tono con el que a ti te hablen. Eso es lo que duele. Ahora, en cuanto hay padres que no quieren reprender bruscamente a sus hijos, pero se dejan influenciar por la demás parte de la familia. Empieza a opinar, como dijiste, Marta, la abuela, el tío, la cuñada, pero es que el muchachito no hace nada, usted lo tiene que corregir, péguele para que haga caso. Entonces te dejas influenciar y no terminas corrigiendo a tu hijo, terminas humillándolo y maltratándolo. Es por eso que a veces vienen adolescentes a consulta y lo primero que uno como profesional nota es la parte almática totalmente destruida, y cuando uno empieza a indagar, a investigar, es tan triste cuando uno como profesional se da cuenta que quien tiene esa parte emocional dañada de ese adolescente, de ese preadolescente o de ese niño, son sus padres. Sí. Esto es algo muy doloroso, y hoy en Magazine a tu Medida queremos que reflexiones, queremos que hagas un alto en el camino y cambies la manera de corregir y de educar a tu hijo. Tú puedes educarlo, tú lo puedes corregir. La varita hace falta para que tú endereces a tu hijo, pero no te debes sobrepasar y mucho menos corregir a tu hijo en un momento. Mire, yo sé que hay padres de familia, abuelos, en fin, todas las personas de la familia que quieran intervenir, yo sé que no lo hacen de mal corazón. Yo sé que es porque quieren mucho a ese adolescente o a ese niño y quisieran pues que creciera de una manera muy correcta. Pero precisamente es ahí donde pienso que si de pronto nos encontramos con un caso de esos que me parece difícil, entonces qué rico buscar asesoría, a ver, un apoyo de personas profesionales que lo sepan. Aquí en Cartago hay muchos y muy buenos, y más bien que nos sirvan de guía para poder guiar a estos niños, a estos adolescentes por el buen camino, porque es que es una etapa bien difícil para ellos, sobre todo en esta situación exactamente. Entonces ellos no van a saber, bueno, entonces ¿a quién le hago caso? Si le hago caso a mi mamá, se enoja mi abuelo, si le hago caso a mi papá, se enoja mi abuela, y entonces ya la tía empieza a revolcar todo. Es ahí donde la cosa no me acomoda mucho. Un magazine a tu medida. Bueno, y retomamos con el tema del día en un magazine a tu medida. Bueno, Marta, en lo que tú me decías, es muy conveniente una buena asesoría profesional. Por eso es que hoy en día, cuando ustedes nos visitan como profesionales, ustedes siempre hacen referencia a que tengo un niño conflicto, es rebelde, es grosero, tiene 7 años, tiene 5 años y forma las pataletas. Examínate de qué manera tú estás corrigiendo a tu hijo. ¿De qué manera se está procediendo? Exacto, claro. No es que tú no lo puedas corregir, no es eso, sino de qué manera tú lo estás haciendo. Marta, los seres humanos nacemos sin ningún vicio, sin ningún conflicto. Los vicios, todas estas cosas las creamos nosotros los adultos en nuestra manera de corregirlos y de enseñarles ciertas actitudes en la vida. Pero además también las personas nacen buenas, pero tenga en cuenta que la sociedad los corrompe. Es quien se encarga de corromper la humanidad, es la misma sociedad. Definitivamente en este programa lo que nosotros buscamos es brindarte una pequeña asesoría, pero si tú tienes un conflicto con tu pequeño, con tu adolescente, busca una ayuda profesional. Un magazine a tu medida. Y estas son las 4 cosas curiosas que influyen cuando uno va a comer. Por ejemplo, el color. Está demostrado que el color del vidrio en el que se sirve un líquido puede modificar su sabor, de la misma manera que si se consume un alimento con una luz que modifica su color natural.
En un experimento científico se le dio a un grupo de personas un plato de carne con papas fritas sin saber que el color de los alimentos había sido alterado, ya que estaban bajo una luz especial. Al descubrir la carne azul y las papas verdes, sufrieron náuseas instantáneas. Otro factor es el ruido de fondo. Hay lugares con altos niveles de ruido y el paladar en este sitio pierde la capacidad de medir cuán dulce o salada es la comida, y esto lo demostró una investigación que también comprobó que un plato servido con música de fondo suave sabe mejor que el mismo plato servido con música más alta o más baja. Otro factor que influye es la personalidad y el estado de ánimo. Al estar triste o de mal humor, para la mayoría de las personas, las comidas grasas y dulces son más ricas que las demás. Y esto pasa porque los carbohidratos y los azúcares actúan como antidepresivos y equilibran los niveles de serotonina en el cerebro. Las personas deprimidas no saborean del todo la dulzura, mientras que las personas con ataques de pánico no sienten la amargura tan fuerte como los demás. Otra cosa curiosa que influye es la etiqueta. A un conjunto de personas se les dio de comer 2 porciones de comidas iguales. Una estaba etiquetada y decía baja en grasa y la otra no, y el resultado es que la mayoría declaró que la comida baja en grasa sí tenía peor sabor. Un magazine a tu medida. William Mumler es el fotógrafo que retrataba fantasmas en la época de él. Es que todo lo que sea relacionado con el mundo de los espíritus, apariciones de fantasmas, médiums y demás temas paranormales siempre ha fascinado a un gran número de personas. Hoy en día, con todos los avances tecnológicos que existen, es muy fácil poder engañar y hacer creer a alguien con la intención de sacar una buena suma de dinero. Pero si nos trasladamos a un siglo y medio atrás, podemos encontrar un buen puñado de casos en el que hubo quien, gracias a su ingenio, sacó buen provecho a base de la necesidad que tenían algunas personas en creer en este tipo de fenómenos. Un magazine a tu medida. Y el perro más caro del mundo vale $1 millón. Tiene 11 meses, pesa más de 80 kilos y se ha convertido en el perro más caro de la historia. Un magazine a tu medida. Es un mito que no podamos hacer ejercicio cuando estamos enfermos. La gente dice de todo, que sí, que no, pero lo único es que nuestro cuerpo usa energía extra y nos sentimos más lentos y cansados. Sí se puede hacer, inclusive si tenemos la nariz atascada o nos duele la garganta. Hay que tener en cuenta que los niveles de energía no serán los mismos que cuando uno está sano y que se tiene que exigir más. Los síntomas con los cuales no deberíamos hacer nada de ejercicio son fiebre, congestión en el pecho, dolores y calambres corporales, diarrea y vómitos o sentir mareos cuando nos levantamos de la cama. Un magazine a tu medida. Algo muy importante que les quiero compartir antes de concluir con el tema es cuando mi pequeño se expresa de quién es él o le preguntan quién es él siempre dice yo soy un exitoso. Porque es que los niños terminan creyéndose lo que nosotros los padres les decimos. Así es de que papás, esperamos que se hayan identificado con el tema del día y que el tema haya sido de su total agrado. Y para que ustedes sigan siendo exitosos, entonces nos van a seguir viendo los lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde en Global Televisión, canal CNC. Los esperamos. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Un magazine a tu medida. Offrez-moi du